Sección 21 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H. G. Wells. Capítulo 21. El reverso. Del barrio Mencantín, Graham y su acompañante, aprovechando las vías movibles, se encaminaron a un barrio remoto de la ciudad, donde se fabricaban las manufacturas groseras. En su dirección, la vía movible cruzó 2 veces el Támesis y pasó, en ancho viaducto, a través de uno de los grandes caminos que entraban en la ciudad por el norte. En las 2 veces la impresión fue viva y en ambas rápida. El río era un ancho espacio de negra agua del mar, limitado por edificios y desvaneciéndose por ambos extremos en una oscuridad constelada de luces. Un número de negras barcazas descendía hacia el mar, tripuladas por hombres de vestido azul. El camino era un largo, ancho y elevado túnel, a lo largo del cual se deslizaban máquinas de altas ruedas rápidas y silenciosamente. Allí también abundaba el color azul de la compañía del trabajo, la lisura de los 2 trayectos opuestos, las grandes dimensiones y ligereza de las ruedas neumáticas en comparación con el cuerpo del vehículo impresionaron a Graham vivamente. Un alto y descansado carruaje con varillas longitudinales de metal, de las cuales colgaban los cuerpos de centenares de orejas, le llamó poderosamente la atención. Bruscamente, el borde de la arcada cerró la escena. Poco después dejaron el camino descendiendo en un ascensor y atravesaron un paraje en pendiente que los llevó a otro ascensor, en el cual volvieron a descender. El aspecto de las cosas cambió. Había desaparecido todo conato de arquitectura ornamental. Las luces eran más escasas y de menos volumen. La arquitectura iba siendo más maciza a medida que se acercaban al barrio fabril. Y en el polvoriento distrito de los alfareros, en los molinos de Fedespalto, en los patios de los hornos de fundición, en los incandescentes lagos de Cajadmita en fusión, la tela del color azul se veía exclusivamente en hombres, mujeres y niños. Muchas de aquellas grandes y empolvadas galerías eran silenciosas naves de maquinaria, interminables regueros de ceniza que atestiguaban la violencia de la última revolución. Pero dondequiera que se trabajaba, la labor era hecha por aquellos hombres de lentos movimientos vestidos de lienzo azul. Los únicos que no lo llevaban eran los celadores y los policías del trabajo con su uniforme amarillo. Y frescas aún las fisonomías encendidas de los bailarines, el voluntario vigor de los especuladores. Graham pudo notar el contraste con las caras enjutas, los débiles músculos, los fatigados ojos de muchos de los obreros de la nueva era. Tales como los vio en el trabajo eran notablemente inferiores en lo físico a los pocos capataces de alegres vestiduras que dirigían las faenas. Las mujeres, comparándolas con aquella que Graham recordaba, eran como una clase distintamente fea y mal formada. 200 años de emancipación de la moral restrictiva de la religión puritana, 200 años de vida urbana, habían conseguido eliminar el tono de la belleza femenil y el vigor en las miradas de los seres de la tela azul. Ser notable física o mentalmente, ser excepcional o atractivo por cualquier concepto, había sido y era aún una manera de emanciparse del trabajo grosero, un camino de llegar a la ciudad del placer con sus esplendores y deleites, y por último a la eutanasia y el reposo. El que se armasen contra semejantes inducciones no era de esperar en almas nutridas tan pobremente. En las jóvenes ciudades del tiempo de Graham, las masas agregadas de obreros habían sido formadas por una multitud diversa, aún movida por la tradición del honor personal y una alta moralidad. Ahora era una clase enteramente distinta, con manera de ser moral y física suya propia, hasta con un dialecto suyo. Graham y su acompañante descendieron aún más y más en aquel lugar del trabajo. Después cruzaron por debajo de una calle de vías movibles y vieron las plataformas deslizándose por sus carriles y resplandecientes de blanca luz a intervalos. Las fábricas en que no se trabajaba estaban pobremente alumbradas. A Graham parecieronle ellas y sus inmensas naves de gigantescas máquinas sumergidas en las tinieblas, y aún donde se trabajaba la iluminación era mucho menor que la de las calles. Más allá de los centellantes lagos de Cajadmita, llegaron a la localidad de los joyeros y, con alguna dificultad y previa a la entrega de su prima, pudo Graham penetrar en las galerías. Estas eran elevadas y oscuras y bastante frías.
En la primera, un corto número de hombres estaba haciendo objetos de oro filigranado, cada operando en su banco aparte y con una débil luz a su lado. La larga sucesión de manchas luminosas, con los ágiles dedos moviéndose a la luz entre los hilos de oro y la atenta fisonomía, semejante a la de un fantasma, producían un raro efecto. La labor era perfectamente ejecutada, pero sin ningún objetivo de modelado o dibujo, pues la mayor parte eran intrincadas fantasías o calcados en un motivo geométrico. Estos obreros usaban un peculiar uniforme blanco sin mangas ni bolsillos. Se lo ponían al entrar en la fábrica y por la noche eran registrados al salir de ella. A pesar de todas las precauciones, la policía del trabajo decía plañideramente que la compañía era robada con frecuencia. Más allá, una galería de mujeres ocupadas en tallar y montar rubíes falsos, y en la inmediata, hombres y mujeres trabajando juntos sobre piezas de cobre que formaban el pie de ciertos ornamentos. Muchos de estos obreros presentaban unos labios lívidos debido a la dolencia causada por las emanaciones de cierto esmalte purpurino muy en boga por entonces. Asano dijo a Graham que le dispensase por haberle hecho ver aquellas fisonomías, pero que no había otro camino. Esto es lo que yo quería ver, dijo Graham. Esto es lo que yo quería ver. Y trató de disimular el estremecimiento que le produjo la repentina visión de un rostro desfigurado. Algo mejor que esto hubiera podido hacer de sí mismo, dijo Asano. Graham hizo un indignado comentario. Pero señor, no es posible fabricar este artículo sin la púrpura, dijo Asano. En su tiempo de usted podía la gente rechazar estas crudezas. Estaban 200 años más próximos a la barbarie. Continuaron a lo largo de una galería baja y llegaron a un pequeño puente que salvaba una bóveda. Asomándose al parapeto, Graham vio debajo un muelle. 3 barcazas envueltas en polvo estaban a la descarga de una inmensa cantidad de fedespalto en polvo, y los descargadores no cesaban de toser. El polvo se cernía formando bruma y hacía tomar tonos amarillos a la luz eléctrica. La vaga sombra de aquellos obreros gesticulaba bajo sus pies y venía y volvía a lo largo de una blanca pared. A intervalos se detenía para toser. Una sombría, elevada masa de mampostería que salía de las tenebrosas aguas trajo a la mente de Graham el pensamiento de la multitud de caminos y galerías y escaleras que se levantaban de trecho en trecho hasta una altura inconcebible. Los hombres trabajaban en silencio bajo la inspección de 2 individuos de la policía del trabajo. De pronto, una voz comenzó a cantar. «A callar», dijo uno de los polizontes, pero la orden fue desobedecida, y primero uno y después todos los polvorientos obreros repetían el estribillo, dicho con inflexión amenazadora, del canto de la revolución. Los pies que caminaban por las planchas comenzaron a marcar el ritmo, plan, plan, plan. El policía que había gritado miró a su compañero, y Graham vio que éste se cogía de hombros. El otro no hizo ya observación alguna. Y así atravesaron las fábricas y lugares de trabajo, viendo cosas penosas y aflictivas. Pero ¿para qué poner de mal talante al amable lector? Seguramente para una naturaleza sensible ya es bastante triste el mundo actual y no necesita saber de las miserias del futuro. Nosotros no las sufriremos, quizás nuestros hijos sí, pero ¿qué podemos remediar nosotros? Aquel paseo dejó a Graham un cúmulo de memorias, fluctuantes pinturas de vastos departamentos y de animadas bóvedas vistas a través de nubes de polvo, de complicadas máquinas, el vaivén de los telares, el tensado golpear de las máquinas estampadoras, el rumbar y rechinar de correas y bielas, las mal alumbradas naves, líneas interminables de débiles lucecillas. Y por todas partes, pilastras y arcos de tal solidez como Graham jamás había visto, gruesos titanes de gris y reluciente ladrillo aplastados bajo el peso de la ciudad, y por todas partes facciones demacradas, pesados miembros, miseria y degradación. Y 1, 2, hasta 3 veces oyó Graham el canto de la revolución durante su largo y penoso paseo, y una vez vio una lucha en un pasaje y supo que un número crecido de aquellos parias había tomado su pan antes de terminar la jornada. Graham descendía hacia los caminos movibles otra vez, cuando vio un tropel de chiquillos vestidos de azul corriendo hacia un pasaje transversal, y pronto comprendió la razón de aquel pánico al ver una compañía de policías del trabajo armados de garrotes que corrían a reprimir un desconocido tumulto. Y después oyó un lejano clamoreo, pues la mayor parte del remanente que trabajaba sin esperanzas. Todo el espíritu que quedaba en aquella humanidad decadente estaba aquella noche en las calles aclamando al amo y reuniendo sus armas. Pasaron algunas mujeres con visible expresión de espanto.
«¿Qué ocurre ahora?», dijo Graham, intrigado, pues no comprendía lo que iban gritando aquellas mujeres. Entonces se lo dijeron en inglés y observó que lo que de hombres, mujeres y niños todo el mundo iba gritando y comunicándose era esto: «Ostrock va a traer policía negra a Londres. La policía negra viene de África. La policía negra, la policía negra». Asano estaba pálido y asombrado. Vacilaba, miraba a Graham y por último le dijo que ya lo sabía. «Pero lo que no comprendo es cómo lo sabe el pueblo». Graham oyó gritar a alguien: «¡Parad el trabajo! ¡Parad el trabajo!». Y un cetrino jorobado, ridículamente ataviado de verde y oro, fue saltando de plataforma en plataforma hacia él, berreando en buen inglés: «Es cosa de Ostrock, de ese bribón de Ostrock. Se hace traición al amo». Su voz era sonora y sus labios estaban espumantes. Refería el indecible horror que la policía negra había causado en París y después pasó gritando: «Ese bribón de Ostrock». Por un momento permaneció Graham inmóvil, pues de nuevo le asaltó la idea de que todo aquello era un sueño. Contempló los edificios que se proyectaban a la otra parte, desvaneciéndose en una bruma azul sobre las luces más altas, y después la serie escalonada de plataformas y la multitud vocinglera y gesticuladora. «Hacen traición al amo», gritaban, «hacen traición al amo». De pronto la situación se presentó en su imaginación clara y urgente. Su corazón comenzó a latir con violencia. «Ha llegado», dijo. Debiera haberlo supuesto. «Ha llegado el momento». Pensó rápidamente: «¿Qué voy a hacer?». «Ir a la casa del consejo», insinuó Asano. «¿Por qué no hablarles? El pueblo está aquí. Perderá usted el tiempo. Dudarán de que sea usted, pero se aglomerarán en la casa del consejo. Allí encontrará usted a sus ministros. Su fuerza de usted está allí con ellos». «¿Y si solo es un rumor?». «Tienen visos de certeza», dijo Asano. «Esperemos los hechos», dijo Graham. Asano se encogió de hombros. «Haremos mejor yendo a la casa del consejo», exclamó Asano. «Allí se reunirán. Quizás en este momento las ruinas no puedan franquearse». Graham le miró con recelo y le siguió. Fueron de plataforma más lenta a la más rápida y allí Asano se aproximó a un obrero. Las respuestas fueron dadas en aquel espeso y vulgar dialecto. «¿Qué dice?», preguntó Graham. «No sabe gran cosa, solo que la policía negra hubiese llegado antes de que el pueblo se hubiera dado cuenta, a no ser porque ha trascendido la noticia. Una joven la ha propagado». «¿Una joven?». «No. Dice que una joven, pero no sabe quién es. Salió gritando de la casa del consejo y lo dijo a los obreros que trabajaban en la restauración de aquellos edificios». Luego se oyó otro grito, algo que convertía el confuso desorden en un movimiento determinado y que barrió la calle como un soplo de viento. «A las armas, cada cual a su puesto». Fin de la sección 21. Sección 22 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 22. La lucha en la casa del consejo. Como Asano y Graham se encaminaron presurosos a lo largo de las ruinas de la casa del consejo, en todas partes observaron la excitación del pueblo que se levantaba. «A las armas, a las armas». Por todas partes se veían salir hombres y mujeres desde desconocidos subterráneos, ganando las escaleras de las mesetas centrales. En un pasaje, vio Graham un arsenal de comité revolucionario, sitiado por una multitud que vociferaba. En otro, una pareja de hombres, luciendo el odiado uniforme amarillo de la policía del trabajo, perseguida por un creciente grupo, se echó rápidamente en la vía superior que iba en la dirección opuesta. Los gritos de «a las armas» llegaron a ser por último un clamor continuo al aproximarse al barrio oficial. Muchos de los gritos eran ininteligibles. «Ostrock nos ha hecho traición», berreaba un hombre con voz enronquecida, una y otra vez, repitiendo el estribillo hasta hacer que persiguiera la mente de Graham cuando ya no le oía. Aquel individuo estaba próximo a Asano y Graham en la faja más rápida de la vía, gritando a las gentes que ocupaban las plataformas inferiores conforme iban pasando, y su grito sobre Ostrock se mezclaba con otros incomprensibles. De pronto fue saltando hacia abajo y desapareció. La mente de Graham estaba aturdida con el estrépito. Sus pasos eran vagos e informes. Tenía la idea de algún elevado sitio desde donde pudieran dirigirse a la multitud y otra de afrontar a Ostrock cara a cara. Estaba poseído de rabia, de intensa excitación muscular,
crispadas las manos, apretados los labios. El camino a la casa del consejo a través de las ruinas estaba intransitable, pero Asano allanó esta dificultad y llevó a Graham al patio de la casa central de correos. Las oficinas estaban nominalmente en pleno trabajo, pero los empleados con sus ropas azules se movían perezosamente o se les veía entre los arcos de sus galerías contemplando la agitación del exterior. Todo el mundo a las armas, todo el mundo a las armas. Allí, por consejo de Asano, reveló Graham su personalidad. Cruzaron la casa del consejo mediante un asiento suspendido en el cable. Desde la capitulación del consejo se había operado un gran cambio en el aspecto de las ruinas. Las elevadas cascadas producidas por rotas cañerías habían sido encauzadas y grandes tubos preventivos cruzaban en la parte superior a lo largo de una intrincada red de traviesas. En lo más elevado se veían los cables y alambres que servían para el servicio de la casa del consejo, y una masa de nuevas construcciones comenzaba a elevarse a la izquierda del blanco torreón. Las vías movibles que corrían a través de aquella área habían sido repuestas. Estos eran los caminos que Graham había visto desde la terraza momentos después de su despertar. No hacía aún 9 días y el aposento donde yacía había estado en el lado de allá, donde ahora deformadas pilas de edificación se confundían juntas. El día estaba ya avanzado y el sol brillaba esplendoroso. De las altas cavernas de luz azul venían las rápidas vías cuajadas de gente que saltaba de ellas y se diseminaba por las ruinas. El aire vibraba con sus gritos y la moviente masa se apiñaba avanzando hacia el edificio central. En su mayoría aquella creciente multitud estaba formada de bandadas sin cohesión, pero aquí y allá pudo Graham observar que una ruda disciplina luchaba por imponerse y 1000 voces demandaban orden en medio de aquel caos. A las armas, todo el mundo a las armas. El cable les dejó en una sala en la que Graham reconoció la antecámara de la sala del Atlas y la galería que había recorrido con Howard para ser mostrado al desvanecido consejo, 1 hora después de su despertar. En aquel lugar, ahora solo se veían 2 empleados en el servicio del cable. Los 2 parecieron sorprenderse al reconocer al durmiente en uno de los viajeros que saltaron del asiento. «¿Dónde está Elena Wotton?», les preguntó. «¿Dónde está Elena Wotton?». Dijeron que no lo sabían. «Pues ¿dónde está Ostrock entonces? Es necesario que le vea inmediatamente. Me ha desobedecido. Vengo a privarle de sus poderes». Sin esperar a Asano, atravesó en derechura el lugar, subió los escalones del extremo y levantando la cortina se encontró frente al perpetuamente ocupado Titán. La sala estaba vacía. Su aspecto había cambiado mucho desde la primera vez. Había sufrido mucho en la violenta lucha de los pasados días. A mano derecha de la gigantesca figura, la mitad superior de la pared se había derrumbado en un espacio de 200 pies de longitud, y una hoja de la misma cristalina substancia que rodeaba a Graham en su despertar había sido extendida cubriendo la abertura. Esto aminoraba, pero no apagaba enteramente el rumor del pueblo reunido afuera. «Armas, armas, armas», parecían estar gritando. A través de aquella mampara eran visibles las vigas y soportes de andamiajes metálicos que subían y descendían siguiendo el impulso dado por un numeroso grupo de trabajadores. Muchos de ellos contemplaban la muchedumbre que se iba congregando. Por un momento observó todo aquello hasta que llegó a Asano. «Ostrock», dijo Asano, «debe estar en las oficinas de la otra parte». El hombrecillo parecía lívido en este momento y escudriñaba el rostro de Graham. Apenas había avanzado 12 de pasos desde la cortina, cuando un pequeño tablero a la izquierda del Atlas se arrolló y Ostrock, acompañado de Lincoln y seguido de 2 negros con uniforme amarillo y negro, apareció cruzando el remoto rincón de la sala hacia un segundo tablero que dejó paso franco. «Ostrock», dijo Graham, y al sonido de su voz la reducida comitiva se volvió asombrada. Ostrock dijo algo a Lincoln y adelantó solo. Graham fue el primero en hablar. Su voz era recia e imperativa. «¿Qué es lo que he oído?», preguntó. «¿Qué va usted a traer negros para reprimir al pueblo?». «No es demasiado pronto», contestó Ostrock. «Se están saliendo más y más de sus casillas desde la revolución, yo estimo». «¿Quiere usted decir que esos infames negros están en camino?». «En camino. ¿Ha visto usted a la gente en las calles?». «Claro, pero después que se ha dicho, ha obrado usted con demasiada libertad, Ostrock». Ostrock no dijo nada y se aproximó más. «Es preciso que esos negros no vengan a Londres», dijo Graham. «Soy el amo y no quiero que vengan».
Ostrock echó una mirada a Lincoln, que se aproximó, inmediatamente seguido de sus dos negros. ¿Por qué?, preguntó Ostrock. Hombres blancos no han de ser reprimidos sino por hombres blancos. Además, los negros no son más que un instrumento, pero no es esa la cuestión. Yo soy el amo, quiero serlo, y digo que esos negros no vendrán. El pueblo, yo creo en el pueblo. ¿Por qué es usted un anacronismo? Usted es un hombre fuera del pasado, un accidente. Quizás sea usted propietario de la mitad del mundo, pero no es usted el amo. No conoce usted lo bastante para hacerlo. De nuevo echó una mirada a Lincoln. Ahora sé lo que usted piensa, sospecho algo de lo que quiere usted hacer. Todavía es tiempo de que reciba usted un aviso. Sueña usted con la igualdad humana, con un orden socialista. Tiene usted todos esos perniciosos sueños del siglo XIX vivos y frescos en su imaginación. Y quiere usted gobernar este siglo que no conoce. Escuche usted, dijo Graham. Ya lo oye usted, un rumor semejante al mar. No voces, sino una voz. ¿Lo comprende usted? Nosotros se lo hemos enseñado, dijo Ostrock. Quizás. ¿Puede usted enseñarles a que olviden? Pero basta, esos negros no pueden venir. Ostrock le miró en los ojos. Vendrán, dijo. Lo prohíbo, exclamó Graham. Se han puesto en camino. Que se vuelvan. No, dijo Ostrock. Por mucho que sienta seguir el método del consejo, por su propio bien, es menester que no se asocie usted al desorden, y ahora que está usted aquí, ha sido usted muy bueno viniendo. Lincoln puso una mano sobre el hombro de Graham. Inmediatamente reconoció Graham la imprudencia que había cometido viniendo a la casa del consejo. Volvióse hacia las cortinas que separaban la sala de la antecámara. La mano de Asano intervino inmediatamente. Lincoln le asió por la ropa. Graham volvióse y dio un golpe en el rostro a Lincoln, y acto seguido uno de los negros le echó la mano al cuello y al brazo. Saltó hacia atrás. La manga se rasgó ruidosamente y tambaleó, siendo derribado por el otro guarda. Cayó de espaldas y mirando al remoto techo del departamento. Gritó, revolcóse, luchando fieramente, asió a un negro por la pierna y lo derribó pesadamente, tratando después de ponerse en pie. Lincoln apareció ante él y cayó violentamente a consecuencia de un golpe asestado debajo de la mandíbula que le puso fuera de combate. Graham dio 2 saltos y resbaló, y entonces el brazo de Ostrock le rodeó el cuello. Fue empujado hacia atrás y cayó pesadamente al suelo, y sus brazos quedaron sujetos. Tras breves momentos de lucha, cesó de moverse y permaneció quieto. «Es usted mi prisionero», dijo Ostrock jadeante. «Ha sido usted un loco viniendo aquí». Graham volvió la cabeza y observó a través del lienzo transparente que los hombres que estaban trabajando a la otra parte gesticulaban con excitación a la multitud apiñada abajo. Habían visto. Ostrock siguió la mirada y se estremeció. Gritóle a Lincoln, pero Lincoln no se movió. Una bala rebotó en las molduras encima del atlas. Los 2 trozos de transparente materia seccionados por el golpe se arrollaron rápidamente hacia los lados y un momento después la cámara del consejo quedaba al aire libre. Una bocanada glacial penetró por el boquete y con ella llegaron millares de gritos de en medio de las ruinas, un espantoso clamoreo. «¡Salvad al amo! ¿Qué están haciendo con él? Han hecho traición al amo». Y Graham notó que la atención de Ostrock estaba distraída, que la presión de sus manos se debilitaba y viendo sus brazos libres consiguió ponerse de rodillas. Casi inmediatamente derribó a Ostrock de espaldas y le puso una rodilla encima en tanto que Ostrock aferraba sus manos al cuello de la túnica. Pero en ese momento un grupo de hombres corría hacia ellos, las intenciones de los cuales interpretó equivocadamente. Entrevió a alguien que se dirigía precipitadamente hacia las cortinas de la antecámara y después Ostrock consiguió desasirse y los recién llegados se arrojaron sobre él. Con gran sorpresa suya le sujetaron, obedecían las órdenes de Ostrock. Fue arrastrado por ellos media docena de pasos antes de que Graham se percatase de que no eran amigos. Le arrastraban a una abertura dejada al descubierto por uno de aquellos tableros corredizos. Cuando vio esto, resistió a los que le llevaban, se echó por el suelo y pidió auxilio con todas sus fuerzas, y ahora aquellos gritos eran contestados desde afuera. La presión que lastimaba el cuello cesó y en el ángulo más bajo del boquete apareció, primero una y después un número de negras figuras gritando y blandiendo armas. Iban saltando desde la abertura a la galería que conducía a los aposentos silenciosos. Corrían a lo largo de ella tan próximos que Graham podía distinguir las armas perfectamente. Ostrock gritaba a sus hombres que le ayudasen y de nuevo se trabó la lucha, haciendo Graham esfuerzos desesperados para no ser engullido por la misteriosa boca abierta a pocos pasos.
No pueden llegar a tiempo, barboteaba Ostrog. No se atreven a hacer fuego. Todo va bien. Aún podemos salvarles de ellos. Durante unos eternos momentos parecióle a Graham que continuaba la denigrante lucha. Su vestido estaba a pedazos, cubierto de polvo. Tenía una mano magullada. Oía los gritos de los que venían en su ayuda y 1 o 2 disparos. Sentía que las fuerzas le abandonaban y procuraba reunir cuantas le quedaban, pero el auxilio tardaba y seguro, irremisiblemente, el boquete se iba aproximando. Cedió la presión de los que le conducían y se puso de pie. Vio que Ostrog retrocedía y que él tenía libertad de movimiento. Giró sobre sus pies y se encontró con un hombre de negro ropaje. Una de aquellas armas verdes detonó a su lado. Una bocanada de humo le dio en el rostro y brilló el filo de un acero. Toda la cámara se movía en torno suyo. Vio a un hombre de vestido azul que hería mortalmente a uno de aquellos negros de uniforme negro y amarillo. Después se sintió asido de nuevo. Parecióle que era arrastrado en 2 direcciones. Tuvo la vaga idea de que gritaban en torno suyo. Se sentía oprimido, impulsado a pesar de su resistencia. La luz se le hizo de pronto y cesó de oponerse. Fue levantado en alto y conducido lejos del tablero devorador. 10.000 bocas le vitoreaban. Vio hombres vistiendo de azul y de negro, persiguiendo la retirada de los secuaces de Ostrog, sin cesar de hacer fuego. Levantó la cabeza y al mirar en torno suyo notó que le conducían a las tribunas levantadas en medio de la estancia. Por el extremo abierto entraban enjambres de gente que corrían hacia él. Todos le miraban, aclamándole furiosamente. Se percató de que una especie de guardia, de corps, le rodeaba. Hombres activos dictaban breves órdenes. A su lado estaba el individuo de amarillo, el de negro bigote que vio entre los que le recibieron la primera noche en el teatro. Este también indicaba a gritos algunas oportunas reflexiones. El salón estaba casi lleno por la multitud. La galería metálica crujía el peso de una muchedumbre vociferadora. Las cortinas de la puerta que daban acceso a la antecámara habían caído a tiras y allí se veía una masa humana compacta y creciente. Apenas si pudo hacerse oír de los que le rodeaban en medio de aquella varaunda. ¿En dónde se ha metido Ostrog?, preguntó. El interrogado señaló por encima de las cabezas hacia los tableros inferiores en la parte opuesta al derribado lienzo de pared. Estaban abiertos y hombres armados con el traje azul y divisas negras pasaban a través de ellos y se perdían en los pasillos y aposentos de la otra parte. Parecióle a Graham oír el sonido de disparos entre el tumulto. Fue conducido a través del salón hacia una salida situada debajo de la pared derribada. Notó que algunos hombres mantenían una especie de ruda disciplina para guardar un espacio libre en torno suyo. Salió del salón y alguien se cogió de su brazo, guiándole. A su lado iba el individuo de traje amarillo. Le condujeron hacia una estrecha escalera de ladrillos y cerca de allí se veían los cabestrantes, las poleas y demás máquinas de construcción. Estaba al pie de la escalera, atravesó un pasillo y de pronto desembocó sobre el vasto anfiteatro de ruinas en medio de un clamoreo ensordecedor. «El amo está con nosotros, el amo, el amo». El grito circuló sobre aquel mar de cabezas como una ola. Llegó al extremo lejano y rebotó volviendo de nuevo. «El amo está con nosotros». Graham notó que ya no le rodeaba el pueblo, pues estaba sobre una pequeña plataforma metálica, parte evidente del andamio que circundaba la gran masa de la casa del consejo. Por todo el vasto espacio de ruinas pululaba la multitud aclamadora, y aquí y allá las negras banderas de las sociedades revolucionarias delataban núcleos de organización en medio de aquel caos. Sobre las paredes escalonadas y los andamios por donde sus salvadores habían penetrado en el salón del Atlas, veíanse apiñados grupos y algunos enérgicos individuos, luciendo el color negro, encaramados sobre pilares, y otros salientes amonestaban a la multitud para que se condujese ordenadamente. Por el lienzo de pared derribado debajo de él, le era fácil distinguir el salón del Atlas, igualmente ocupado por el pueblo. A lo lejos se divisaban las estaciones volantes y una solitaria aeropila se cernía sobre la estación central como preparándose para recibir a los aeroplanos que venían. «¿Qué ha sido de Ostrog?», preguntó Graham, y al decir esto vio que todos los ojos se dirigían a la cima de los edificios de la casa del consejo. Él hizo lo mismo. Por un momento no vio sino el desmoronado ángulo de una pared, escueto y claro, sobre el fondo azul del espacio. Después en la sombra reconoció con un movimiento de sorpresa el verde y blanco decorado de su primera prisión y cruzando precipitadamente aquel abierto local
Hasta el mismo límite de las ruinas vio una figura empequeñecida por la distancia de negro ropaje, siguiendo de otras dos figuras con colores amarillo y negro. Oyó decir Ostrog al individuo que tenía detrás y se devolvió para interrogarle, pero no lo hizo a causa de la exclamación de otro de los que la rodeaba, que señalaba al mismo tiempo y con el dedo hacia un punto opuesto. Siguió la dirección y vio que la aeropila, que se cernía antes sobre la estación en aquel momento, volaba hacia ellos. El vuelo rápido y seguro del aparato era todavía para Graham una novedad que atraía su atención. Fue aproximándose, aumentando de volumen a cada instante hasta que se cernió en el punto extremo de las ruinas, visible a la muchedumbre que se agitaba debajo. Fue descendiendo en su trayecto, pasando por encima de sus colegas, una forma trasluciente, con el solitario aeronauta tastivando por las rendijas del fondo. Desapareció detrás de las ruinas. Graham volvió su atención a Ostrog. Este estaba haciendo señales con las manos y sus dos compañeros ocupados en desmoronar el trozo de pared que tenían detrás. De pronto, la aeropila se presentó de nuevo a la vista, un punto casi invisible que se acercaba describiendo una curva al mismo tiempo que descendía. El hombre de ropaje amarillo gritó súbitamente: «¿Qué hacen? ¿Qué hace esa gente? ¿Por qué está Ostrog ahí? ¿Por qué no le prenden?» La aeropila vino a recogerlo, a llevarlo. «Ah». La exclamación encontró eco en la multitud. La sorda detonación de las armas llegó a la plataforma donde estaba Graham, y mirando abajo, vio un número de uniformes negros y amarillos corriendo a lo largo de una de las galerías abiertas al aire libre, debajo del promontorio donde Ostrog se mantenía. Hacían fuego mientras corrían a un enemigo invisible, y después se vieron surgir varias figuras azules que iban en su persecución. Aquellas combatientes figurillas tenían el aspecto más raro. Parecían soldaditos de una caja de juguetes. La lucha se sostenía a unas 200 yardas de la plataforma y unas 50 sobre las cabezas que se apiñaban debajo de las ruinas. Los hombres de amarillo y negro corrieron hacia una arcada descubierta y se volvieron de repente haciendo una descarga. Uno de los perseguidores de los azules, que corría por el borde, levantó los brazos, perdió pie, pareció a Graham que se cernió un segundo sobre el abismo y después se precipitó de cabeza. Graham le vio dar contra una cornisa, rebotar, girar en el aire y desaparecer detrás de una grúa de levantar pesos. Y entonces una sombra se interpuso entre Graham y el sol. Levantó los ojos y el cielo estaba claro. Comprendió que había pasado la aeropila. Ostrog se había desvanecido. El hombre de amarillo se adelantó jadeante y sudoroso. «Van a tomar tierra», gritó. «Van a tomar tierra. Que hagan fuego contra la aeropila. Que hagan fuego». Graham no comprendía. Oyó voces que repetían estas órdenes perentorias. Repentinamente vio la proa de la aeropila asomar por el borde de las ruinas y detenerse con una sacudida. En un momento comprendió Graham que la máquina había tomado tierra para que Ostrog pudiera embarcar. Vio una neblina azulada que iba formándose en el claro y observó que el pueblo hacía fuego ya sobre los salientes del aparato. Un hombre que estaba detrás de Graham vitorió roncamente y al volverse vio que los azules habían ganado la arcada, que había estado hasta entonces en posesión de los de amarillo y negro, y avanzaban a lo largo de ella en número creciente. Y súbitamente la aeropila se deslizó sobre el borde de las ruinas y descendió. Caía como sobre un plano inclinado de 45 grados, pero tan en derechura que le pareció a Graham, y quizás a muchos de los que estaban debajo, que no volvería a levantarse. La máquina pasó tan cerca de Graham que éste pudo ver a Ostrog asido a los montantes del asiento, erizada su canosa cabellera y el aeronauta lívido y encorvado sobre la palanca que dirigía el propulsor. Oyó el vago grito lanzado por la multitud. Graham se asió a la barandilla que tenía delante, respirando con dificultad. El segundo parecía un siglo. La quilla del aparato no estuvo a más de un palmo de la cabeza de la muchedumbre, que retrocedió con un grito de espanto, atropellándose unos a otros. Y después se levantó. Por un momento pareció cosa imposible que pudiera rebasar la inmensa pared opuesta y después que pudiera evitar el gigantesco molino de viento que giraba más allá. Pero todo eso fue salvado y la aeropila se cernió en el espacio libre. A la expectación del momento siguió una furia de exasperación cuando el pueblo se dio cuenta de que Ostrog se había escapado. Con retrasada actividad empezaron a hacer fuego, hasta el punto de oírse tan solo un rumor de terremoto y de llenar el ambiente de humo azulado y picante del explosivo. Demasiado tarde.
La aeropila iba disminuyendo más a cada momento y describiendo una graciosa curva en lo alto. Bien pronto desapareció a lo lejos. Ostrock se había salvado. Por unos momentos un confuso clamoreo subió de las ruinas y después la atención se concentró en Graham, inclinado, allá arriba sobre el parapeto. Graham vio los ojos fijos en él, oyó los gritos que le saludaban. De todas las calles llegó el canto de la revolución, extendiéndose como una brisa sobre aquel mar de cabezas. El pequeño grupo de gente que le rodeaba le felicitó por haber escapado de manos de Ostrock. El hombre de amarillo estaba a su lado, rígida la faz y los ojos centelleantes, y el canto iba propagándose más y más fuerte. Plan, 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 plan. Lentamente fue dándose cuenta de la plena significación de aquellas cosas para él, del rápido cambio en su posición. Ostrock, que siempre se había interpuesto entre el pueblo y él, no estaba allí. Ya no había quien gobernase para él. El pueblo que le rodeaba, los jefes y organizaciones de la multitud, le miraban esperando saber lo que quería hacer, lo que mandaría en sus órdenes. Era verdaderamente el rey. Graham estaba decidido a hacer lo que se esperaba de él. Sus nervios y músculos temblaban, su mente quizás estuviese un tanto confusa, pero ya no sentía ni temor ni cólera. La mano que le magullaron en la lucha le dolía y estaba como febril. Se sentía un poco nervioso acerca de su parte. Sabía que no tenía temor, pero quería demostrar que no lo tenía. En su primera vida se había sentido con frecuencia mucho más excitado jugando una partida de ajedrez. Deseaba una acción inmediata. Comprendía que no debía pensar mucho en los detalles de la ingente complicación de la lucha que se aproximaba, so pena de quedar paralizado por lo intrincado de esta complicación. Allá a lo lejos, sobre aquellos inmensos edificios, las estaciones volantes, reinaba Ostrock, y él iba a luchar por el mundo contra Ostrock. Fin de la sección 22. Sección 23 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 23. Mientras venían los aeroplanos. Durante un buen intervalo el dueño de la tierra no fue dueño de sus pensamientos. Aún su voluntad no parecía su propia voluntad. Sus actos le sorprendían y no eran sino una parte de la confusión de extrañas experiencias que cruzaban a través de todo su ser. Algunas estaban claramente definidas. Los aeroplanos venían. Elena Wotton había advertido al pueblo de su venida, y él era el amo de la tierra. Cada uno de estos hechos parecían luchar para tener completa posesión de sus pensamientos. Atravesaron un dédalo de animados salones, elevados pasadizos, aposentos repletos de revolucionarios que celebraban consejos, aposentos del cinematógrafo y teléfono y otros con grandes ventanas que daban sobre un mar de hombres marchando. El hombre de amarillo y otros a quien creyó oír llamar jefes de la guardia le impelían hacia adelante o le seguían obedientemente. Era difícil decirlo. Quizás no hacían ni una cosa ni otra. Quizás un poder oculto y no sospechado les guiaba a todos. Graham se daba cuenta de que iba a lanzar una proclama a los pueblos de la tierra, de que ciertas grandiosas frases flotaban en su mente entre aquellas que pensaba pronunciar. Sucedieron ciertos menudos incidentes y luego se encontró acompañado del hombre de amarillo en un pequeño aposento donde debía hacer la proclama. El aposento estaba extrañamente adornado. En el centro se veía un brillante óvalo iluminado por globos eléctricos deslustrados. El resto permanecía en la sombra y las dobles puertas, a través de las cuales había pasado viniendo del salón del Atlas, hacían la estancia muy tranquila. El mortal silencio que le rodeó, la completa extinción del tumulto en que había vivido hacía horas, el tembloroso círculo de luz, los murmullos y silenciosos movimientos de los servidores envueltos en la sombra, todo eso produjo en Graham un extraño efecto. Los inmensos oídos de un aparato fonográfico se abrieron para recibir sus palabras. Los negros ojos de una gran cámara fotográfica esperaban que comenzase. Más allá, varillas y alambres metálicos centellaban confusamente y algo giraba en torno con ahogado zumbido. Se encaminó al centro del óvalo y su sombra se recogió,
escueta y negra, en un pequeño círculo a sus pies. La vaga forma del discurso estaba ya casi elaborada en su mente, pero este silencio, este aislamiento, la súbita cesación de aquel contagioso estrépito, la silenciosa expectación de vibrantes y centellantes máquinas no habían entrado en sus cálculos. Todos sus soportes parecían derrumbarse juntos. Cambió en un momento. Encontró ahora que tenía que ser inadecuado. Temió parecer teatral, temió la calidad de su voz, la de su ingenio, y se volvió al hombre de amarillo con gesto propiciatorio. Es preciso, dijo, que espere unos momentos. No creí que fuese esto. Debo pensar lo que he de decir. Continuaba un vacilante cuando llegó un agitado mensajero con la noticia de que los primeros aeroplanos pasaban por Araguán. Araguán, replicó él, ¿dónde está eso? Pero, en fin, están en camino. ¿Cuándo llegarán? A la puesta del sol. Gran Dios, dentro de pocas horas. ¿Y qué se sabe de las estaciones volantes?, preguntó. La gente de la avanzada sudoeste está dispuesta. Dispuesta. Volvió impaciente al óvalo iluminado. Supongo que debe ser un discurso. Si supiera con certeza qué debo decir. Los aeroplanos en Araguán debe haber salido mucho antes que la flota, y la gente dispuesta, con seguridad. ¿Y qué importa, después de todo, que yo hable bien o mal?, añadió, y notó que la luz ganaba en intensidad. Había elaborado algunas vagas frases sobre el sentimiento democrático cuando súbitas dudas vinieron a abrumarle. Había perdido la segura convicción acerca de su creencia en su heroica calidad y destino. Bruscamente se le hizo claro que aquella revolución contra Ostrog era prematura, destinada a retrasar el impulso de la pasión contra cosas incontables. Pensó en el vuelo veloz de aquellos aeroplanos, semejante a la garra del destino dirigida hacia él. Le asombró haber podido ver las cosas bajo otra luz. Se debatió en esta final contingencia, pero determinado a toda costa a continuar el camino emprendido. Y entre tanto no encontraba una palabra para empezar. Estando así, vacilante, a punto de dar una indiscreta excusa por su torpeza, se oyó un fuerte clamoreo fuera y el ruido de muchos pies. «¡Esperanza!», exclamó alguien y se abrió una puerta. «Ella viene», decían las voces. Graham volvióse y las luces se desvanecieron. Por la puerta entreabierta vi una figura gris que cruzaba una espaciosa sala. Su corazón dio un salto. Era Helena Wotton. Detrás y en torno suyo resonaba una tempestad de aplausos. El hombre de amarillo se aproximó a Graham. «Esta es la joven que nos ha revelado las intenciones de Ostrog», dijo. El rostro de la joven estaba encendido y su negra cabellera caía esparcida por sus espaldas. Los pliegues del suave vestido de seda flotaban en torno suyo. Iba acercándose y el corazón de Graham latía con violencia. Todas sus dudas se disiparon. «No nos ha traicionado usted», gritó. «¿Está usted con nosotros?» «¿Dónde ha estado usted?», preguntó Graham. «En las oficinas de la Guardia del Sudeste. Hasta hace unos 10 minutos no he sabido que usted había vuelto. Fui a las oficinas a decirle a los jefes lo que ocurría para que ellos previniesen al pueblo. Yo vine tan pronto como supe». «Lo sabía», exclamó ella. «Sabía que usted estaría a nuestro lado, y he sido yo quien se lo ha dicho, y se han levantado. Todo el mundo está en armas, el pueblo ha despertado. Gracias a Dios que no he trabajado en vano. Usted es el amo aún». «Usted les ha dicho», empezó lentamente Graham, y notó que a pesar de su segura mirada, los labios de la joven temblaban y su seno se levantaba. «Se lo he dicho. Sabía la orden. Estaba aquí. Oí que se iban a traer negros a Londres con objeto de dominarla a usted y dominar a Londres, para tenerla a usted prisionero. Me apresuré a llevar la nueva al pueblo, y usted todavía es el amo». «¿Y usted ha hecho eso? ¿Usted, la sobrina de Ostrog?» «Por usted», exclamó ella, «por usted, para que usted, a quien el mundo ha esperado tanto tiempo, no fuese privado de su poder». Graham se quedó un momento mirándola sin poder pronunciar una palabra. Sus dudas y vacilaciones habían desaparecido a su presencia. Recordó las cosas que había pensado decir. Encaró de nuevo la cámara y la luz adquirió de nuevo una gran intensidad. Volvióse a ella. «Usted me ha salvado», dijo. «Ha salvado a mi poder. La lucha ha empezado. Dios sabe lo que esta noche se verá, pero no deshonor». Se detuvo. Dirigióse a las invisibles multitudes que le contemplaban a través de aquellos grotescos ojos negros. Comenzó a hablar lentamente. «Hombres y mujeres de la nueva edad», dijo, «os habéis levantado para combatir por la raza. Ante nosotros no se presenta una fácil victoria». Se detuvo para coordinar frases.
Volvieron los pensamientos que pasaron por su mente antes de llegar Helena, pero transfigurados, no ya oscurecidos por la sombra de vacilación alguna. Esta noche es un comienzo, dijo, la batalla que se prepara. Esa batalla que se aproxima no es más que el principio. Quizás habréis de luchar toda vuestra vida. No os importe que yo sea vencido, que yo sea destrozado. Encontró la cosa en su mente demasiado vaga para ser expresada. Se detuvo un momento y entró en vagas exhortaciones, y después un torrente de palabras salió de sus labios. Mucho de lo que dijo no eran sino humanitarios aforismos de la pasada edad, pero la convicción de su voz lo llenó de nueva vitalidad. Explicó el caso de su siglo, al pueblo de la nueva edad, a la mujer que tenía a su lado. Yo he venido a vosotros desde el pasado, dijo, con la memoria de un siglo que esperaba. Mi siglo era un siglo de ensueños, de comienzos, un siglo de nobles esperanzas. En todo el mundo queríamos el final de la esclavitud, en todo el mundo queríamos el deseo de que cesasen las guerras, de que los hombres pudiesen vivir noblemente en paz y reposo. Así esperábamos en aquellos días que pasaron. ¿Y qué ha sido de esas esperanzas? ¿Qué es del hombre después de 200 años? Grandes ciudades, vastos poderes, una grandeza colectiva más grande de lo soñado. Para esto no trabajamos y esto ha venido. Pero ¿qué es de las pequeñas vidas que sostienen los más grandes? ¿Qué es de las vidas comunes? Lo que siempre, sin sabor y trabajo, vidas inadecuadas y abortadas, vidas tentadas por el poder, tentadas por la riqueza y malogradas en la disipación y en la locura. La fe antigua se ha marchitado, la nueva fe es que existe una nueva fe. Cosas que había, hacía mucho tiempo, deseado creer, se encontró con las que las creía. Se sumergió en la creencia y se aferró a ella y se mantuvo así. Hablaba con frase elevada, con períodos entrecortados, pero con todo su corazón y su fuerza, de aquella nueva fe que palpitaba en su ser. Habló de las grandezas y de la abnegación, de su creencia en una vida inmortal de la humanidad, en que vivimos y nos movemos. Su voz se levantaba y caía y los aparatos repercutores reproducían estrepitosos aplausos. Durante unos pocos gloriosos momentos se dejó llevar de su entusiasmo. No tenía duda de su heroica condición, ni de sus heroicas palabras. Todo era sencillo y seguro. Su elocuencia no decayó ya. Por último, terminó diciendo: y ahora haré aquí y en este instante mi testamento. Todo lo que es mío en el mundo se lo dejo al mundo, se lo dejo al pueblo, y yo mismo me doy al pueblo. Si Dios quiere que viva, viviré para vosotros, y si no, moriré por vosotros. Hizo un gesto florido y salió del óvalo. Encontró la luz de su presente exaltación reflejada en el semblante de la joven. Sus ojos se encontraron, los de ella estaban velados por las lágrimas, se dieron la mano y estuvieron contemplándose con elocuente silencio. Ya lo sabía, murmuró ella, ya lo sabía. Él no podía hablar y estrechó su mano con más fuerza. Su mente estaba llena de gigantescas pasiones. El hombre de amarillo estaba con ellos. Ninguno de los dos le había visto. Venía a decir que el pueblo del sudeste estaba en marcha. No lo esperaba tan pronto, exclamó. Han hecho maravillas. Debe usted enviarles un mensaje que le preste mayores ánimos. Graham dejó la mano de Helena y le miró abstraído. Después, con un movimiento, volvió a su preocupación sobre las estaciones volantes. Sí, dijo, eso me place mucho, mucho. Les envío un mensaje. Decidle bravo por el sudeste. Volvió de nuevo sus ojos a Helena. En su rostro se retrataba la lucha de encontradas ideas. Es necesario que nos apoderemos de las estaciones volantes, dijo. Si no lo hacemos, allí tomarán tierra los negros. Hay que impedirlo a toda costa. Pero sintió que no era esto lo que había tenido en su mente antes de la interrupción. Vio un destello de sorpresa en los ojos de Helena. Pareció que iba a hablar, pero un vibrante campanillazo ahogó su voz. Ocurriósele a Graham que la joven esperaba que él se pusiese al frente de aquellas gentes que marchaban al combate, y esto fue lo que decidió hacer. Hizo de pronto la proposición. Vio brillar su rostro. Aquí no hago nada, dijo Graham. Eso es imposible, protestó el hombre de amarillo. Se trata de una lucha en la calle. Su puesto de usted es este. Se explicó. Señaló el aposento donde Graham debía esperar e insistió en que no era posible tomar otro partido. Es necesario que sepamos dónde se halla usted, dijo. En cualquier momento puede originarse una crisis que haga necesaria su presencia y decisión. El aposento en cuestión estaba lujosamente decorado. Se veían nuevas máquinas y un espejo que había estado en relación con el gran espejo del nido del cuervo. Parecióle muy natural a Graham que Helena se quedase con él allí. Se le ocurrió que vería algo semejante a la lucha dramática ocurrida en las ruinas, pero el espejo
no reflejaba el campo de batalla que había imaginado. Al contrario, aislamiento y expectación. Tan solo por la tarde entrevió algo de la lucha empeñada, invisible, a 4 millas de allí, detrás de la estación de Roehampton. Una lucha extraña y sin precedentes, una batalla que se componía de 100 pequeñas batallas, una batalla en un laberinto de encrucijadas y canales, lucha sostenida sin vista de sol ni cielo, al resplandor de las luces eléctricas, lucha llevada a cabo en medio de una vasta confusión, por multitudes degeneradas en el trabajo manual y enervadas por la tradición de 200 años de servir seguridad, contra multitudes desmoralizadas por concesión de veniales privilegios y sensuales permisiones. No tenía artillería, ni había diferencia en sus fuerzas. La única arma usada de ambas partes era la pequeña carabina de metal verde, cuya secreta manufactura y súbita distribución en enormes cantidades había sido uno de los medios de que se había valido Ostrog contra el Consejo. Pocos sabían manejar estas armas, muchos jamás habían hecho un disparo, y había bastantes que no tenían municiones. Jamás se había visto fuego más salvaje en la historia de la guerra. Era una batalla de aficionados, un repugnante ensayo del arte de la guerra, revoltosos combatiendo contra revoltosos. De vez en cuando se recibían noticias de los aeroplanos, los cuales se acercaban, viéndoseles pasar por varios puntos, y la última noticia los denunciaba en el sur de Francia. Pero de los nuevos cañones que Ostrog había hecho fabricar y que se sabía estaban en la ciudad no llegaba noticia alguna, a pesar de la urgencia de Graham, ni tampoco de la lucha trabada en las estaciones volantes. Sección tras sección de las sociedades obreras iban congregándose, se ponían en marcha y se perdían en el laberinto de la batalla. ¿Qué ocurriría allá? Ni siquiera los activos jefes de la revuelta lo sabían, a pesar del abrir y cerrar de puertas, del incesante campanilleo y del rechinamiento de los diversos aparatos. Graham se sentía aislado, inactivo, extrañamente pasivo. Este aislamiento le parecía a veces la más extraña, la más inesperada de todas las cosas que le habían ocurrido desde el momento de su despertar. Tenía algo de la condición de esa inactividad que acompaña a los sueños, un tumulto, la estupenda realización del mundo dividido en una lucha por Ostrog y por él, y después aquel silencioso aposento con sus máquinas y timbres y su espejo panorámico. Tan pronto cerrábase la puerta y quedaban solos, luego se abría bruscamente y entraban mensajeros o un agudo timbre interrumpía sus pensamientos y le hacía la impresión de la ventana de una casa bien construida y alumbrada que se abriese de pronto a una ráfaga huracanada. La oscura precipitación y tumulto, el empuje y vehemencia del combate llegaban por un momento dominándolo todo. Ya no eran personas, sino meros espectadores, meras impresiones de una tremenda convulsión. Ni aun ellos dos se aparecían como reales para sí mismos. Y las dos antagónicas realidades, las solas, eran primero la ciudad, numerosa y luchando frenética allá, y en segundo lugar los aeroplanos, viniendo rápidos e inexorables sobre ellos. Al principio su condición había sido la de una exaltada confianza. Se apoderó de ellos un gran orgullo, orgullo del uno por el otro, a causa de las grandes concepciones que habían imaginado. Al principio había paseado por el aposento elocuente, con una transitoria persuasión de su tremendo destino. Pero lentamente inquietas intimaciones de su propia derrota tocaron su ánimo. Transcurrió un largo intervalo en que nadie vino a interrumpirles. Cambió de asuntos, pensó más en él, habló de lo maravilloso de su letargo, de la reducida vida de sus memorias, remotas pero claras, algo semejante a lo que se vería invirtiendo unos gemelos de teatro, y de todo el breve lapso de deseos y errores que formaron su primera existencia. La joven dijo muy poco, pero la emoción en su rostro seguía los tonos de la voz de Graham, y parecióle a que por último había encontrado una perfecta inteligencia. De estas reminiscencias pasó al sentimiento de grandeza que ella le imponía. Y a través de todo esto dijo, tenía este destino delante de mí, esta vasta herencia con la cual no había siquiera soñado. Insensiblemente su preocupación ante la revolucionaria convulsión dejó puesto a cosas más familiares. Comenzó a interrogar a Helena. Esta le habló de los días anteriores a su despertar, de los juveniles ensueños que habían sido como un sesgo en su vida, de las incrédulas emociones que su despertar había producido en ella. Le habló de una trágica circunstancia, de su juventud que le había oscurecido la dicha, avivado sus sentidos sobre la injusticia y abierto prematuramente su corazón a los más violentos sinsabores de la vida.
Durante un corto rato, o así se lo pareció a él, la gran lucha sostenida por el pueblo quedó olvidada. Pero estos detalles íntimos fueron interrumpidos por la entrada de mensajeros que venían a decir que una gran flota de aeroplanos había pasado por encima de Aviñón. Graham se encaminó al aparato reflector del ángulo y se aseguró de la certeza de la nueva. Fue al departamento geográfico y midió sobre el mapa las distancias de Aviñón a Nueva Araguán y a Londres. Hizo un rápido cálculo, encaminóse al salón donde estaban los jefes a preguntarles por el estado de la lucha, pero allí no encontró a nadie. Volvió con Helena. Su rostro había cambiado. Ocurriósele que la lucha estaba a más de su mitad, que Ostrog se defendería a todo trance y que la llegada de los aeroplanos podría introducir el pánico. Una frase casual le hizo vislumbrar la realidad de las cosas. Cada uno de aquellos gigantescos barcos volantes llevaba 500 negros salvajes que introducirían el exterminio en la ciudad. De pronto, su humanitario entusiasmo pareció debilitarse. Tan solo 2 de los jefes populares estaban en su aposento cuando volvió de nuevo. El salón del Atlas parecía vacío. Parecióle ver un cambio en el rostro de las personas que esperaban sus órdenes. Una sombría desilusión obscureció su mente. Helena le miró ansiosa cuando volvió de fuera. «No hay noticias», dijo con fingida naturalidad en respuesta a sus miradas. Después tuvo un impulso hacia la franqueza, o mejor dicho, malas noticias. Perdemos terreno, las estaciones no son nuestras aún y los aeroplanos no tardarán en aparecer. Dio un paseo por la estancia y regresó. Si no nos apoderamos de las estaciones dentro de una hora, veremos cosas horribles, seremos batidos. No, dijo, tenemos la justicia de nuestra parte, tenemos el pueblo, Dios está a nuestro lado. Ostrog posee la disciplina, tiene planes. ¿Sabe usted de lo que siente ahora después de haber oído lo de la proximidad de los aeroplanos? Pues como si luchase contra la maquinaria del destino. La joven guardó silencio durante unos momentos. Hemos hecho bien, dijo por último. Él la miró dudando. Hemos hecho lo que hemos podido, pero ¿depende esto de nosotros? ¿No se trata de un pecado más antiguo, más violento? ¿Qué quiere usted decir?, preguntó ella. Esos negros salvajes gobernados por la fuerza, usados como fuerza, y han estado bajo el dominio de los blancos durante 200 años. ¿No es esta una lucha de razas? La raza peca, la raza paga. Pero esos obreros, ese pobre pueblo de Londres, merecida expiación, permanecer en el error es participar de la culpa. Helena le miró profundamente asombrada del nuevo aspecto que presentaba. Oyóse dentro el vibrar de un timbre, el sonido de pasos y la algarabía de un mensaje fonográfico. El hombre de amarillo se presentó. «¿Qué?», preguntó Graham. «Están ya en Vichy». «¿Y qué ha sido de los hombres que esperaban en el salón del Atlas?», preguntó Graham de pronto. La máquina parlante avisó otra vez. «Podemos vencer aún», dijo el hombre de ropaje amarillo, acudiendo al fonógrafo. «Solo que encontrásemos los cañones que Ostrog tiene ocultos. Se buscan sin parar. Quizás este mensaje...» Graham le siguió, pero la noticia se refería también a los aeroplanos. Se cernían sobre Orleans. Graham volvió al lado de Helena. «Nada de nuevo», dijo. «Nada de nuevo». «¿Y nada podemos hacer?» «Nada». Graham paseaba con impaciencia. De repente se dejó llevar de su natural colérico. «Maldita sea este complicado mundo», exclamó, «y todas las invenciones de los hombres. Que un hombre haya de morir como una rata en una trampa sin ver al enemigo, o por un golpe». Hubo un brusco cambio en sus maneras. «Esto son necedades», dijo. «Soy un salvaje». Dio otro paseo y se detuvo. Después de todo, París y Londres no son más que 2 ciudades. Toda la zona templada está sobre las armas. ¿Qué importa que París y Londres sean destruidas? Menos accidentes. De nuevo tuvo que salir para recibir noticias. Volvió con el rostro más grave y se sentó junto a Helena. «El final está próximo», dijo. «El pueblo lucha y perece a millares. Los alrededores de Roehampton parecen una columna ahumada. Y mueren en vano. Están todavía en la parte baja de las estaciones. Los aeroplanos están cerca de París. Aun si ahora se presentase un destello de éxito, nada podríamos hacer. No tendríamos tiempo para intentar nada antes de tenerlos encima. Los cañones que hubieran podido salvarnos están mal colocados. Mal colocados. Fíjese usted en el desorden de esas cosas. Piense usted en ese loco tumulto que ni siquiera sabe hacer uso de sus armas. O por una aeropila, una nada más. Por falta de ella me veo derrotado. La humanidad batida y perdida a nuestra causa. Mi reinado, mi loco reinado, no durará una noche, y yo he inducido al pueblo a la lucha.
De todos modos lo hubiera hecho. Lo dudo, he ido entre ellos. No, exclamó ella, eso no. Si llega la derrota, si usted muere, pero eso no puede ser después de tantos años. Ah, tendríamos buenos propósitos, pero usted realmente cree... Si le vencen a usted, exclamó Elena, usted ya ha hablado. Su palabra ha cruzado el mundo como un gran viento, sacudiendo la llama de la libertad. No importa que la llama chisporrotee un poco, nada puede cambiar las palabras dichas. Su proclama es conocida en todas partes. Ah, qué bueno. Puede ser. Ya sabe usted lo que le dije cuando me habló de esas cosas. Dios potente. Aún no hace muchas horas. Le dije a usted que no tenía su fe. En fin, de cualquier modo, no podemos hacer nada. ¿No tiene usted mi fe? ¿Qué quiere decir? ¿Acaso siente usted? No, contestó él presuroso. No, ante Dios no. Su voz cambió. Pero yo creo que he sido indiscreto. Sé muy poco, he obrado con precipitación. Se detuvo, se avergonzaba de hacer aquella declaración. Pero hay una cosa que equivale por todas. La he conocido a usted. A través de este abismo de tiempo he llegado a usted. El resto está hecho, hecho. Con usted también unas veces he sido más, otras menos. Se detuvo con expresión escrutadora, sin hacer caso de un mensaje acerca de los aeroplanos que pasaban sobre Amiens. Ella se llevó la mano al pecho y sus labios temblaron. Miró delante de sí como si entreviese alguna horrible posibilidad. De pronto sus facciones cambiaron. «Oh, pero yo he sido honrada», exclamó, y después, «amo el mundo y la libertad, odio la crueldad y opresión. Seguramente ha sido esto». «Sí», dijo él, «sí, y nosotros hemos hecho lo que estaba en nuestro poder, pero ahora que puede ser nuestro último momento, ahora que todas estas grandes cosas se han realizado». Se detuvo. Ella permaneció silenciosa y pálida. Durante unos momentos no se dieron cuenta de cierta agitación en el exterior, pasos, carreras y gritos. Después Elena se quedó atenta. «Eso es», y se detuvo nerviosa, incrédula, triunfante, y Graham también oyó. Voces metálicas gritaban: «¡Victoria!». Sí, decían, «¡Victoria!». Se puso en pie con una brillante esperanza en los ojos. El hombre de vestido amarillo se precipitó en el aposento temblando de excitación. «¡Victoria!», exclamó, «¡Victoria! El pueblo vence, las gentes de Ostrog retroceden». Elena levantóse. «¡Victoria!», y su voz era débil y enronquecida. «¿Qué quiere usted decir?», preguntó Graham. «Hable usted. ¿Qué?». «Los hemos desalojado de las galerías bajas en Norwood. Streatham es presa de la llama y Rockhampton es nuestro, y nos hemos apoderado de la aeropila que estaba allí». Por un momento Graham y Elena permanecieron en silencio, palpitantes sus corazones, mirándose el uno al otro. Por un momento brilló para Graham su sueño de imperio, de reinado, con Elena a su lado. Brilló y pasó. Sonó una estridente campanilla. Entró un agitado individuo. «Todo ha concluido», gritó. «¿De qué nos sirve habernos apoderado de Rockhampton? Los aeroplanos están en Bolonia». «El canal», exclamó el hombre de amarillo. Calculó rápidamente. «Media hora». «Aún tienes 3 estaciones», dijo el hombre de pelo canoso. «¿Y esos cañones?», preguntó Graham. «¿No podemos montarlos, es decir, en media hora? ¿Pero se han encontrado?» «Tarde, desgraciadamente», replicó el anciano. «Si pudiéramos detenerlos 1 hora», gritó el de traje amarillo. «Nada puede detenerlos ya», dijo el anciano. «Vienen 100 aeroplanos en esa primera flota». «¿Otra hora?», dijo Graham. «Están tan cerca», exclamó el jefe, «y ahora que habíamos encontrado esos cañones, tan solo que pudiéramos emplazarlos en las terrazas». «¿Cuánto tiempo se necesita para eso?», dijo Graham de pronto. 1 hora poco menos». «Tarde», exclamó el jefe. «Demasiado tarde». «Demasiado tarde», dijo Graham. 1 hora. Había entrevisto una posibilidad. Trató de expresarse con calma, pero su faz estaba blanca. «Hay una probabilidad. ¿Dice usted que han cogido una aeropila?» «En la estación de Rockhampton, señor». «¿Rota?» «No, intacta, a punto de ser botada, pero no hay aeronauta». Graham miró a los 2 hombres y después a Elena. Habló tras larga pausa. «¿No tenemos aeronauta?» «Ninguno. Los aeroplanos son instrumentos groseros comparados con las aeropilas», dijo Graham pensativamente. Volvióse súbitamente a Elena. Su decisión estaba hecha. «Debo ir yo». «¿A qué?» «A la estación a embarcarme en esa aeropila». «¿Qué quiere usted decir?» «Yo soy aeronauta. Después de todo, aquellos días que usted me echaba en cara no eran enteramente malgastados». Volvióse al anciano. «Ordene usted que pongan la aeropila sobre los rieles». El hombre de amarillo vaciló. «¿Qué piensa hacer usted?», gritó Elena. «Esa aeropila es una probabilidad». «¿Intenta usted?» «Combatir, sí, combatir en el aire. Lo he pensado. El aeroplano es de pesado manejo. Un hombre resuelto,
Pero jamás desde que la navegación aérea empezó, exclamó el hombre de ropaje amarillo. No ha habido necesidad, ahora ha llegado su tiempo. Vaya usted a llevar mis órdenes, que pongan la aeropila sobre los rieles. El anciano interrogó al de amarillo, movió la cabeza y salió presuroso. Elena dio un paso hacia Graham. Su rostro estaba blanco. ¿Pero cómo luchar? Le matarán a usted. Quizás, pero si no hago eso, o permito que lo haga cualquier otro. No terminó la frase, significando la alternativa con un gesto, y se miraron por un momento. Tiene usted razón, dijo ella por último en voz baja. Tiene usted razón. Si alguien debe ir, es usted. Él adelantó otro paso hacia ella y ella retrocedió, su pálido rostro volvióse. No, balbuceó, no puedo soportar, váyase usted. Él extendió estúpidamente las manos, ella se las estrechó. Y ahora vaya usted, exclamó, vaya usted. Él dudó y comprendió. Hizo un gesto dramático. No encontró palabra que decir y volvió la espalda. El hombre de amarillo se dirigió a la puerta con pesado paso, pero Graham le apartó. Encaminóse al aposento donde el anciano transmitía por teléfono la orden de colocar la aeropila sobre los rieles. El hombre de amarillo echó una mirada de soslayo sobre la figura silenciosa de Elena, vaciló y salió detrás de Graham. Graham no volvió la vista atrás ni una vez. No habló hasta que la cortina del gran salón no hubo caído detrás de él. Entonces volvió la cabeza en varias direcciones. Fin de la sección 23. Sección 24 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 24. La llegada de los aeroplanos. Dos hombres vestidos de azul pálido estaban tendidos en la línea irregular que se extendía a lo largo del borde de la apresada estación de Rockhampton, empuñadas las carabinas y atisbando entre la sombra de la estación llamada Wimbledon Park. A intervalos se dirigían las palabras. Hablaban el mutilado inglés de su clase y período. El fuego de los secuaces de Ostrog se había debilitado, llegando a cesar, y eran pocos los que aparecían a la vista. Pero los ecos de la lucha que se sostenía en las remotas galerías bajas de aquella estación llegaban ahora y después entre el sonido dominante de las descargas del pueblo. Uno de aquellos hombres describía al otro como había visto a un hombre oculto detrás de una traviesa y le había apuntado a tenazón haciendo blanco. Allí está aún, añadió, en aquella mancha, mira, entre unos hierros. A algunos pasos de ellos yacía un cadáver, la cara vuelta al cielo con una gran mancha roja en medio de la chaqueta de tela azul. Detrás, un hombre herido con el muslo roto contemplaba con expresión los progresos del incendio. Destacándose como un gigante detrás de ellos, se veía la aeropila. No lo veo ya, dijo el segundo de los dos hombres con tono pensativo. El otro levantó la voz para explicar claramente la cosa, y de pronto le interrumpió un sonido de gritos que subía de abajo. ¿Qué ocurrirá ahora?, dijo, y se incorporó sobre un brazo para mirar hacia la puerta de la escalera que conducía a la terraza. Cierto número de figuras azules desembocaban por aquella puerta y se encaminaban hacia la aeropila. No necesitamos aquí tanta gente, dijo uno de los hombres. No sirven más que para atraer la atención. ¿Qué vendrán a buscar? Aclaman algo. Se pusieron a escuchar. Los recién llegados rodeaban la aeropila. Tres jefes, fáciles de reconocer por sus mantos negros, se encaramaron al aparato y aparecieron en la cubierta. Los otros hombres comenzaron a maniobrar y a mover el casco. Uno de los dos hombres se puso de rodillas. Quieren colocar la aeropila en los rieles, eso es lo que están haciendo. Se puso de pie y su amigo le imitó. ¿A qué fin?, dijo el último. No tenemos aeronautas. No lo sé, pero eso es lo que están haciendo. Miró su carabina, miró el grupo y volviéndose de pronto al herido. Temne esto, camarada, dijo dándole el arma y la cartuchera, y luego se encaminó hacia la aeropila. Durante un cuarto de hora con los otros, sudó y gritó y se fatigó, y por último la cosa quedó en su sitio y se produjo una aclamación por el buen éxito. Y ya sabía en aquel momento, como lo sabía todo el mundo, que el amo, aun cuando nuevo en aquel arte, intentaba tripular la máquina y que se dirigía allí, no queriendo que ningún otro hombre lo hiciera por él. El que corre el mayor peligro, el que toma la carga más pesada, ese es el rey, había dicho el amo, y estando el hombre vitoreando aún, y mientras arreglaba el desorden de sus cabellos, oyó el trueno de un tumulto más grande.
y a momentos después trozos lejanos del himno revolucionario. Vio por un boquete una creciente masa de cabezas que ascendía por las escaleras. «El amo que viene», gritaban, «el amo que viene», y la multitud se hacía cada vez más compacta. El hombre se encaminó hacia la escalera. «El amo viene», el durmiente, el amo, Dios y el amo, aclamaban la muchedumbre, y súbitamente vio cerca de él los uniformes negros de la Guardia Revolucionaria, y por la primera y última vez en su vida vio a Graham a 4 pasos del lugar en que él estaba. Un hombre alto, moreno, con una flotante túnica negra, con un pálido y decidido semblante, mirando delante de él. Un hombre que para todas las pequeñas cosas en torno suyo no tenía oídos, ni ojos, ni pensamientos. Durante todos los días de su vida recordó aquel hombre la descolorida faz de Graham. Un momento después había pasado y el hombre se encontró luchando entre el grupo que se arremolinaba. Un muchacho se echó espantado sobre él, huyendo hacia la escalera, al grito de «Despejad, va a salir la aeropila». La campana que invitaba a despejar la azotea comenzó a repicar con fuerza. Con este estrépito en sus oídos llegó Graham junto al aparato, pasando por debajo de las alas. Se dio cuenta de que muchos se ofrecían a acompañarle, pero él se oponía con un gesto. Necesitaba recordar cómo se ponía en movimiento la máquina. La campana no cesaba en su repique y la gente se precipitaba como un mar desbordado hacia la escalera. El hombre de amarillo le ayudaba a subir por entre las costillas del casco. Se encaramó en el asiento del aeronauta, fijándose con gran cuidado. ¿Pero qué era esto? El individuo de ropaje amarillo señalaba 2 aeropilas que se dirigían al sur. Indudablemente vigilaban la llegada de los aeroplanos. No había tiempo que perder. Le hacían observaciones, le daban consejos, le mareaban. Necesitaba pensar sobre la aeropila, recordar todos los detalles de sus primeras experiencias. Hizo señal a la gente que se apartase, vio descender al hombre de amarillo y vio replegarse a la multitud a sus gestos. Por un momento quedó inmóvil, los ojos en las palancas, en el tornillo que ponía en movimiento el propulsor, en todos los delicados componentes que conocía tan poco. Su vista cayó sobre un nivel de alcohol con la burbuja hacia él y empezó a recordar. Empleó unos momentos en balancear el mecanismo hacia adelante hasta que la burbuja ocupó el centro. Observó que el pueblo no gritaba, comprendió que observaban su deliberación. Una bala se aplastó sobre la barra, encima de su cabeza. ¿Quién había tirado? ¿Estaría el camino de rieles despejado? Se asomó para verlo y volvió a sentarse. Un momento después, el propulsor estaba en movimiento y el casco comenzó a deslizarse por los carriles. Asió la palanca y balanceó el mecanismo para levantar la proa. Entonces la multitud empezó a gritar de nuevo. Un momento después sentía las vibraciones del mecanismo y los gritos fueron debilitándose detrás hasta quedar en silencio. El viento silbaba sobre los bordes de la pantalla y la tierra se hundía debajo de él rápidamente. Trap, 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 trap. Navegaba en pleno aire. Se imaginó libre de toda excitación, sintiéndose sereno y frío. Elevó aún más la proa, abrió una válvula del ala izquierda y describió una espiral remontándose. Su mirada recorrió el espacio. Una de las aeropilas de Ostrog venía a través de su camino. Así se dirigió oblicuamente hacia ella, describiendo a ambas un ángulo abierto. Los diminutos aeronautas le observaban. ¿Qué querían hacer? Su mente entró en actividad. Notó que uno de ellos preparaba una carabina dispuesta a hacer fuego. ¿Qué pensaba que intentaba hacer él? En un momento comprendió su táctica y tomó su partida. Su momentáneo letargo había pasado. Abrió 2 válvulas más a la izquierda, viró en redondo, se puso enfrente de la aeropila enemiga, cerró las válvulas y se precipitó contra ella. Ocultó a sus tripulantes por la proa y la pantalla. Se elevaron un poco como para dejarle paso. Trap, trap, trap. Pausa. Trap, trap, trap. Apretó los dientes, hizo una mueca involuntaria y crack, y la embistió. La proa chocó con el ala más próxima. Con lentitud el ala de su antagonista pareció ensancharse al golpe. Después todo el aparato comenzó a descender. Graham notó que su roda se inclinaba hacia abajo. Sus manos se crisparon sobre las palancas y comenzó a manejar el mecanismo hacia atrás. Sintió la sacudida del aparato. La proa comenzó a subir y por un momento Graham se mantuvo echado hacia atrás. La máquina daba vueltas, se balanceaba, parecía bailar sobre su quilla. Graham hizo un tremendo esfuerzo, se colgó un momento de las palancas y lentamente el mecanismo fue de nuevo hacia adelante. Se remontaba, pero no tan verticalmente. Graham respiró con fuerza y empuñó de nuevo las palancas. Un esfuerzo y se puso casi a nivel. Pudo respirar. Volvió la cabeza por la primera vez para ver lo que había sido de su antagonista, y entonces vio
que entre las dos estaciones orientales había un claro, y por ese claro desapareció la aeropila agredida con la velocidad de un meteoro. Al principio no comprendió, pero se apoderó de él un violento gozo. Gritó hasta desgañitarse, un grito inarticulado, y se remontó más alto en la atmósfera. Trap, 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 pausa, trap, trap, trap. ¿Dónde estará la otra aeropila?, pensó. Ellos también, viendo el vacío, el espacio en torno suyo, tuvo el momentáneo temor de que aquella máquina estuviese encima de la suya, pero después la vio descendiendo sobre la estación de Norwood. El peligro de ser precipitado de cabeza desde una altura de 2000 pies iba más allá de su valor. El combate era rehuido. Graham describió algunos círculos. Después se encaminó con ligero descenso hacia la estación de Streatham. Trap, 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 trap. El crepúsculo iba extendiéndose. El humo de la estación de Streatham, que hasta entonces había sido denso y negro, era ahora un haz de llamas, y todas las ensalzadas curvas de los caminos movibles y los traslúcidos techos y cúpulas y los claros entre los edificios brillaban suavemente alumbrados por la velada radiación de la luz eléctrica. Las 3 estaciones útiles que poseían los secuaces de Ostrog, pues Wimbledon Park era inservible por el fuego que hacían desde Roehampton y Streatham, era una hoguera. Resplandecían con las luces que habían de servir de guía a los aeroplanos. Al pasar por encima de la estación de Roehampton, vio la negra masa de gente apiñada ahí. Oyó una explosión de frenéticas aclamaciones y una bala dirigida desde Wimbledon Park zumbó en el aire y fue a caer hacia Surrey. Sintió una bocanada de viento sudeste y disminuyó el ala de sotavento, prosiguiendo su camino en espiral. Trap, 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 trap. Y continuó subiendo hasta que el terreno bajo él se apareció aplanado, indistinto, y donde se presentaba como un pequeño mapa trazado con líneas luminosas. En el sudoeste el firmamento parecía de zafiro, y al ascender todavía más el número de estrellas fue aumentando a su vista. Y allá, al sur, más bajas y centellando cada vez más cerca, 2 pequeñas manchas de nebulosa luz, y luego 2 más, y después un compacto fulgor de formas que se aproximaban. Bien pronto pudo contarlas. Eran 24. Llegaba a la primera fila de aeroplanos. Más allá se entreveían nuevas sombras. Graham describió un semicírculo encarando con aquella flota que avanzaba. Navegaban formando un triángulo de gigantescas formas fosforescentes. Graham hizo un breve cálculo de paso y movió la pequeña rueda que inclinaba la maquinaria hacia adelante. Tocó una palanca y el propulsor cesó de funcionar. Empezó a caer con más rapidez y a cada momento. Tendía a colocarse en el vértice de la cuña. Caía como una piedra a través del aire. Apenas pareció transcurrir un segundo cuando cayó sobre el aeroplano que iba adelante. Ninguno entre aquella negra multitud vio la llegada de su enemigo. Ninguno soñaba en el halcón que se precipitaba sobre ellos desde las nubes. Los que no estaban mareados alargaban sus negros cuellos y miraban para entrever la vasta ciudad que iba surgiendo entre la bruma, la rica y espléndida ciudad que Massa Bors entregaba a sus obedientes músculos. Brillaban blancas dentaduras y las negras fisonomías resplandecían. Habían oído hablar de lo de París, sabían que iban a tener un desquite entre los pobres blancos y súbitamente Graham se precipitó. Su intención era el cuerpo del aeroplano, pero veloz como el relámpago mudó de pensamientos. Se colocó al lado y se lanzó con todo su peso sobre la rueda alada de estribor. El choque le hizo rebotar. Su proa se deslizó por la lisa expansión hasta el borde. Sintió el veloz empuje de la inmensa máquina arrastrándole a él y a su aeropila, y por un momento que le pareció un siglo no supo lo que ocurría. Oyó los gritos lanzados por 1000 gargantas y notó que su máquina se balanceaba en el borde de la gigantesca flota, y bajaba siempre. Miró hacia atrás y vio el codaste del aeroplano y el ala opuesta casi desprendidos. Entrevió por el armazón rostros aterrados y manos asidas a la barra del sostén. Más allá, un segundo aeroplano se desviaba para evitar el remolino de su compañero. El material de las alas se dispersaba en el aire. Notó que su aeropila había quedado zafada y que la monstruosa fábrica volaba en redondo. Se cernía sobre él como una pared desplomada. No comprendía aún claramente que se había lanzado sobre el mecanismo de ascensión del aeroplano, saliendo rebotado, sino notaba que se cernía debajo, cayendo rápidamente. ¿Qué había hecho? Su corazón palpitaba ruidosamente y por un momento, lleno de peligro, no pudo mover las palancas por tener las manos paralizadas. Aseólas por fin para traer la maquinaria hacia atrás. Luchó unos momentos para vencer la resistencia. Se fue alzando y por fin voló horizontalmente, vibrando de nuevo el propulsor. Miró hacia arriba y vio 2 aeroplanos deslizándose ruidosamente a gran altura
y el resto de la flota diseminado, y en abiertas direcciones. El que había colisionado caía sobre los molinos de viento, hizo inclinar la popa y miró otra vez. Mientras miraba la aeropila, subía sin que él tuviese cuenta de su dirección. Vio al pesado armazón estrellarse contra el suelo, haciéndose 1000 pedazos. Trap, 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 pausa. De pronto, a través del espacio, una lengua blanca de fuego que se elevaba hacia el cenit. Y entonces se dio cuenta de una inmensa masa flotante que se precipitaba en su dirección, y pudo elevarse a tiempo de evitar la carga, si era una carga, de un segundo aeroplano. El coloso pasó por debajo y casi le volcó con el huracán de su marcha. Notó que otros 3 se dirigían hacia él y se percató de que necesitaba elevarse sobre ellos. Los aeroplanos le rodeaban, al parecer, evolucionando para precaverse de sus acometidas. Pasaron por su inmediación, arriba, abajo, hacia oriente y occidente. Lejos al oeste se dejó oír el estrépito de una colisión y 2 resplandores que se precipitaban hacia tierra. Lejos por el sur se aproximaba un nuevo escuadrón. Graham se remontó. Bien pronto toda la flotilla estuvo debajo de él. Por un momento vaciló sobre la oportunidad de caer sobre ellos, y después se precipitó sobre una nueva víctima, y toda su carga de milicia negra la vio caer. La gigantesca máquina giró al peso del pasaje que corrió a la popa a buscar sus armas. Una lluvia de balas barrió el aire y una de ellas se aplastó en el grueso cristal, tras el cual se resguardaba Graham. El aeroplano se dejó caer para evitar una embestida, pero inútilmente. Justamente a tiempo vio los molinos de viento de Bromley elevándose hacia él, y entonces detuvo el descenso mientras el aeroplano vulnerado pareció quedar inmóvil un momento para caer luego entre ellos haciéndose añicos. «¡Dios!», exclamó cuando lo vio estrellarse y de nuevo volvió a subir. Un triunfante entusiasmo se había apoderado de él, una gigante actividad. Sus preocupaciones sobre la humanidad, sobre su ineptitud, se habían extinguido para siempre. Era un combatiente gozoso de su poder. Los aeroplanos parecían irradiar en todas direcciones, procurando únicamente evitarle, y el clamoreo de los pasajeros llegaba a intervalos a sus oídos. Escogió su tercera presa, se lanzó hacia ella y salió por el borde, en tanto que el aeroplano se precipitaba como un bólido sobre Londres. Huyendo del remolino, pasó tan cerca del suelo que pudo ver una tímida liebre huyendo entre el sembrado. A su derecha, una lluvia de cohetes de los ostrogitas exploraban tumultuosamente en el aire. Al sur, los restos de media docena de navíos aéreos, y a oriente y occidente y norte los navíos aéreos huían delante de él. Navegaban de oriente a occidente y de aquí al sur, pues no podían detenerse en el aire. En su presente estado de confusión, cualquier tentativa de evolución hubiera significado desastrosas colisiones. Apenas podía Graham darse cuenta de lo que había hecho. En toda la circunferencia los aeroplanos retrocedían, iban haciéndose cada vez más pequeños, estaban en fuga. Graham pasó a unos 200 pies, poco más, sobre la estación de Roehampton. Estaba cuajada de gente que apagaba los demás sonidos con sus aclamaciones. Pero ¿por qué Wimbledon Park estaba cubierta de un aclamador gentío? El humo y la llama de Streatham ocultaban en aquel momento las estaciones de la otra parte. Graham ascendió y describió una curva para verlos y ver también los barrios del norte. Primero se presentaron las cuadradas masas de Shottage Hill a su vista, detrás del humo, alumbradas, y sobre la terraza el aeroplano que había conseguido tomar tierra, del cual iban saltando los negros. Después vino Blackheath, y después, en el ángulo de la humareda, Norwood. En Blackheath no había pasado ningún aeroplano, pero una aeropila estaba sobre las cornisas. Norwood estaba inundado de pequeñas figuras que se agitaban con febril confusión. ¿Por qué? De repente lo comprendió. La obstinada defensa de las estaciones había concluido. El pueblo ganaba, los bajos de las últimas trincheras de los secuaces de Ostrog, y después del borde norte de la ciudad, lleno de gloriosa importancia para él, llegó un sonido, una señal, una nota de triunfo, el sordo sonido de un cañonazo. Sus labios se entreabrieron, la emoción descompuso su fisonomía. Aspiró el aire con fuerza. «¡Vencen!», gritó en la desierta soledad. «¡El pueblo vence!». Contestóle un segundo cañonazo, y entonces vio que la aeropila se deslizaba sobre los rieles para ponerse en marcha. Elevóse libremente. Después tomó el rumbo sur, alejándose rápidamente. Momentáneamente comprendió lo que aquello significaba. Era Ostrog que escapaba. Gritó y puso la proa hacia él. Cuando estuvo cerca, la otra aeropila hizo una hábil maniobra y Graham pasó de largo. Se puso furioso. Viró en redondo. La máquina de Ostrog se elevaba en espiral delante de él. Ascendió y logró ponerse encima
en razón a la diferencia de peso entre ambas máquinas. Se dejó caer y viró de nuevo. A su paso vio el semblante del aeronauta frío y confiado, y en la actitud de Ostrog una invencible resolución. Ostrog miraba hacia el sur, sin desviar los ojos. Debía comprender cuán grotesca era su fuga. Graham se dispuso a emprender un nuevo ataque. Volvió la cabeza y llamóle la atención una cosa extraña. La estación más oriental, la de Jotter Hill, pareció elevarse. Una llamarada, una nube de humo y escombros se proyectó en el aire. Por un momento nada se oyó. Después, una formidable sacudida. El pueblo la había volado, aeroplano y todo. De pronto, un nuevo estallido se dejó oír en la estación de Norwood, y contemplando esto transcurrió un corto intervalo de mortal quietud, y la primera bocanada de la explosión llegó a él. La aeropila se zarandeó como enloquecida. Por un momento casi volcó por entero con la proa hacia abajo, y pareció vacilar entre volcar o no por completo. En esto, la segunda explosión echó la máquina a un lado. Se encontró asido a una de las costillas del casco, y el aire le daba de lleno hacia arriba. Parecíale que colgaba inmóvil, azotado por el viento. Ocurriósele que estaba cayendo. Después tuvo la seguridad de que caía. No podía mirar hacia abajo. Encontróse recapitulando con indecible rapidez todo lo que había ocurrido desde su despertar, los días de duda, los días de imperio y, por último, el tumultuoso descubrimiento de la calculada traición de Ostrog. Él moría, pero Londres estaba salvado. Londres estaba salvado. El pensamiento tenía una realidad de profunda ficción. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba asido tan fuerte con las manos? ¿Por qué no podía soltarse? Innumerables sueños terminaban con aquella caída, pero podía despertar pronto. Sus pensamientos se hicieron más rápidos. Se preguntó si vería a Helena otra vez. Le pareció muy poco razonable que no la volviese a ver. Debía ser un sueño. Sin embargo, la encontraría. Ella al menos era real. Despertaría y la vería. Aun cuando no podía verlo, se percató súbitamente de que la Tierra estaba muy próxima. Fin de la sección 24. Y fin de Cuando el dormido despierte, de H. G. Wells.